el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. Entre en el reino de los cielos. Esos son los que, ¿verdad?, quieren que los pastores vendamos todo lo que tenemos para que se lo demos a los pobres y que le demos a todo el mundo y que ayudemos a todo el mundo, porque no nos merecemos y nadie se merece absolutamente nada, porque lo material te impide ser espiritual. Eso es lo que piensa este grupo de personas, y querrámoslo o no, en el mundo religioso esto es bien fuerte. Pero está la parte contraria, que también en la iglesia se ha puesto a este nivel. Es el nivel del materialismo, que es todo lo contrario. Es el sistema filosófico opuesto al espiritualismo, que considera que solamente existe la materia y que reduce al espíritu a una consecuencia de ella. El materialismo básicamente es: mi éxito, mi vida, todo se basa en el resultado económico. Y esto también tiene una fuente de la Biblia. Me explico, ¿a qué me refiero? En el Antiguo Testamento, los judíos consideraban que si eran ricos, estaban bien con Dios. Para ellos, el resultado directo de una relación con Dios era que tenía dinero. Si alguien no lo tenía, era que no estaba en relación con Dios. Lo cual es válido hasta un punto, pero no es totalmente válido. ¿Ok? Porque si yo vivo una vida recta, el resultado va a ser mejor finanzas en mi vida. ¿Ok? Pero el hecho de que yo viva una vida recta y esté bien con Dios no quiere decir que siempre voy a tener dinero. Porque el mismo Abraham, el mismo Isaac pasaron momentos de necesidad y Dios estaba con ellos. Pero la religión judía se puso tan rígida que entonces el tener dinero era realmente lo que te hacía parte de la élite espiritual. Y de ahí viene entonces eventualmente el materialismo. Materialismo, actitud de la persona que da excesivo valor a las cosas materiales como el dinero o a las propiedades. Aquí es que venimos el balance que también nosotros tenemos que tener, y yo como pastor, ¿verdad? Pastor que predica fe, pastor que predica prosperidad, tiene que tratar de alguna manera u otra mantener un balance en la manera en que expresamos nuestra fe y expresamos lo que creemos, porque entonces aquí es que la gente a veces se mete en la iglesia con fe y se enfocan en solo eso en su vida para eventualmente ser defraudados muchas veces. Esto ha provocado, el mal manejo de este pensamiento ha provocado que en la iglesia es el lugar donde lamentablemente la mayoría de los scams económicos, muchas veces el lugar que comienzan es la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente tiene esa fe de que Dios lo va a prosperar, y cualquier bobera que le ofrecen lo ven como un milagro y se meten en negocios, se meten en pirámides, se meten aquí, se meten allá, y porque vienen con esta mentalidad del dinero fácil, porque entonces es una atmósfera que se crea que a veces promueve eso. Y nosotros como creyentes, en la iglesia, como cristianos inteligentes, tenemos que entender el concepto balanceado de todo esto. Dios no quiere que tú seas ascético. Dios no quiere que tú vivas en la pobreza y en la maldición. Dios no quiere que tú vivas. Hay 3 teléfonos que han sonado. El gobernador tiene que estar llamándome. Cualquiera, por favor, dígale que espere. Han sonado 3 de uno detrás del otro. Tengo gente importante en esta iglesia. Gloria al Señor. Oiga. El punto es que Jesús, ¿verdad? Jesús lo dejó todo por nosotros. Jesús se hizo pobre para que nosotros no seamos pobres. Jesús entregó todo para que tú tengas otro nivel de vida.
Así que la pobreza, no hay virtud en la pobreza. No hay tal cosa como virtud en la pobreza. Como tampoco hay virtud en la riqueza. Uno de los problemas que hay, por ejemplo, con el materialismo es este excesivo obsesión con las finanzas, donde mi estatus en todo lo que hago, en todo lo que soy, y pienso que mi fe se mide únicamente basado en mis resultados económicos, cuando no es cierto. Mi fe se mide por muchas otras cosas. Y cuando no tengo dinero, si tengo fe, Pablo decía, todavía tengo la victoria. Es pues la fe, la victoria que ha vencido al mundo. Mientras tenga fe, tengo victoria. Que sí voy a ver resultados económicos en mi vida, que sí debo creer por prosperidad. Seguro que sí. Dios quiere que tú cuides de tus hijos, pero no puede ser el enfoque y la prioridad en mi vida. Así que nosotros como iglesia tenemos que mantener este balance en nuestra vida como creyentes. No puedo pensar que voy a ser más espiritual y que voy a tener más paz teniendo menos. Tampoco puedo pensar que voy a tener más paz teniéndolo todo. Si lo tengo a Él, tengo paz. No tenga o teniendo, si lo tengo a Él, tengo paz. Y tengo que ser, como Pablo decía, sé estar contento cuando tengo poco. Y sé estar contento cuando tengo mucho. Dios es mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es quien me sostiene cuando tenga poco y cuando tenga mucho. Y como creyente tengo que saber que van a haber momentos altos, momentos bajos, y que tengo que poner prioridades en mi vida, organizar mi vida. Pero estos dos conceptos lamentablemente se han metido en la iglesia y no se crea el balance correcto. Fíjate lo que ocurre en el libro de Proverbios capítulo 30, el verso 7 al verso 9. Esta es una expresión que se utiliza y se malinterpreta. En la Biblia dice, 2 cosas te he demandado, no me la niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Entonces dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No me des, yo te va a oír un montón de gente, fíjate que dice, que la Biblia dice, no me des pobreza, no me des riqueza, manténme del pan necesario. Dame lo que dice, no sea que me sacie y te ¿qué? Y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O siendo pobre, ¿qué? Hurte y blasfeme. Ahora, si yo veo estos versos, mira qué interesante. El tipo dice, no quiero pobreza ni quiero riqueza, porque si soy rico, me voy a olvidar de ti. Y si soy pobre, mi Señor, si soy pobre, voy a blasfemar, o sea, te voy a echar la culpa. Ahora, le pregunto yo, ¿de quién es el problema? ¿Quién es el que tiene el problema? ¿Dios, el dinero o el hombre? El hombre que tiene el problema. Si cuando tú eres pobre lo que te da es con robar, tú tienes un problema de carácter. Porque todos los que estamos aquí hemos tenido momentos de necesidad y lo primero que pensamos no es ir a robar. Pensamos en comprar la loto, no en robar. Pensamos en estos días. El que se ríe sabe que eso fue como que el Espíritu lo reveló. Pero en estos días salió una noticia de una mujer que ganó la lotería. Me estaba contando Freddy que una dama se ganó la lotería 560, esto es una historia verídica, 560 millones de dólares. No lo quiere reclamar. No lo quiere reclamar porque ella vio una historia que un hombre que ganó 400 millones de dólares lo mataron. Entonces ella no quiere reclamar los 560 millones porque tiene miedo a que la maten, la señora mayor. Está pidiendo que sus hijos sean los que la reclamen, pero la ley no permite que sean sus hijos que lo reclamen, porque hace un tiempo atrás una mujer mayor hizo que sus hijos lo reclamaran y sus hijos, cuando firmaron el cheque, la mujer nunca vio $1. Entonces la ley la hicieron que tiene que reclamarlo ella, pero ella no lo quiere reclamar porque tiene miedo a que la mate. Imagínense. Entonces le preguntan ¿y por qué jugó? Bueno, yo jugué, pero no quería ganarme tanto. Hermano, pensemos por un momento. Si usted se gana la loto con 500, no piense en eso. Oiga, créale a Dios. Pero si me gano la loto con 560 millones de dólares, yo me cambio el nombre, yo me hago una cirugía. Si John Travolta se ha cambiado la cara 10 veces en las películas,
¿Por qué te llevo este verso? Porque son versos que se utilizan, ¿verdad? Y que nos muestran el contraste. Y se utilizan para hablar mal, por ejemplo, en contra de la prosperidad, en contra del dinero. Pero lo que estamos viendo aquí es un hombre que tiene un problema ¿de qué? De carácter. Oye, si Dios me prospera, me olvido de él. Pues tú eres el problema. Y si estás pobre, lo primero que piensas es en irte a robar. Oye, ¿qué es lo que hay dentro de ti? ¿Todo el mundo conmigo? Ahora fíjate cuál era el problema real de este hombre. Y lo vemos en los primeros versos de Proverbios capítulo 30, el verso 2 y el verso 3. Dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Esa palabra rudo no es rudo de fuerza, es más bruto. Busque la originalidad, es cierto, es la palabra más bruto soy que yo todos los demás. O sea que el que habló en el verso 6, desde el principio te dice que es bruto. Entonces dice, así que el que te diga a ti, fíjate que Dios dice que no te den riqueza. La Biblia dice que no te den riqueza y no te den pobreza. Entonces tú dices, fíjate, ¿este será del bruto que habló al principio o...? Porque el hombre que dijo eso, lo primero que dice el hombre, yo ciertamente más bruto soy que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Así que a este hombre le falta todo eso. Él dice, yo soy el más inepto, el más tonto. ¿Por qué? Porque no tengo entendimiento de hombre, o sea que no he ni estudiado lo básico. Y esto te demuestra a ti cómo tú tienes que trabajar con la finanza. Para tú ser exitoso con la finanza, tú necesitas el entendimiento del hombre, tú necesitas aprender sabiduría y necesitas la ciencia del santo para prosperar. En tu vida, si tú quieres prosperar, hay 3 niveles que tú tienes que tener en tu conciencia. Tienes que tener administración básica. Aquí todo el mundo debe saber lo que es un activo, un pasivo, ¿sabes? Lo más básico. Tú tienes que tener un entendimiento que te da un libro. Vete y estudia un libro. Vete a estudiar en la universidad un poquito de contabilidad. Todo el mundo aquí debe saber cuadrar una chequera, mirar, ¿me entiendes? Lo que es una deuda, lo básico. Porque si, yo siempre digo a los empresarios, tienes que aprender contabilidad aunque sea lo básico. Tú no puedes dejar tu empresa en las manos del contable así solo. Ni de un administrador, que tú no sepas lo que te están poniendo allí. El papel aguanta lo que sea, por eso es que te roban. Tú tienes que tener lo básico. Pero el problema es que la gente no quiere tener lo básico. No tan solo eso, tú necesitas sabiduría. La sabiduría va más allá que el entendimiento. Tú necesitas ser, ¿verdad? Sabiduría es la aplicación a otro nivel de ese entendimiento. Es cuando tú llegas a otro nivel. Y más allá tú necesitas la ciencia del santo, que es la sabiduría de Dios. Es cuando Dios te da acceso al conocimiento espiritual para vivir en el área financiera. Entonces este hombre dice, yo no tengo ninguna de las 3. Entonces después dice más abajo, Señor, 2 cosas te pido nada más, que humilde, 2 cosas. No me des pobreza, ni me des riqueza, solo dame lo que yo necesito diariamente. ¿Cuántos saben que si tú tienes lo que necesitas diariamente, como quiera vives preocupado? Porque eso es vivir en el desierto. Eso es vivir comiendo del maná día a día. Entonces este hombre dice, de ahí es que sale. Entonces, ¿por qué yo te traigo estos versos? Porque tú y yo tenemos que vivir por encima del ascetismo y del materialismo. Tú y yo necesitamos la ciencia de Dios, la sabiduría, el carácter, saber que mis finanzas van a fluctuar, saber que van a haber momentos altos, momentos más bajos. Tengo que manejar mi vida, tengo que manejar mis finanzas, tengo que saber si voy a tomar una deuda, qué deuda voy a tomar, cómo la voy a tomar, me voy a planificar, voy a hacer las cosas de la forma correcta, voy a proyectarme hacia el futuro. No puedo desmedidamente estar pensando en obtener, en tener y querer más y querer más y querer más y obsesionarme pensando que si no lo tengo soy un fracasado, si no lo he alcanzado soy un fracasado. Esa no es. Tampoco puedo pensar que voy a ser más feliz teniendo menos. Eso no es lógico. Yo tengo que vivir en el balance del plan de Dios para mi vida, saber que Dios me cuida, saber que tengo que trabajar, saber que ofrendo, saber que diezmo, le pido a Dios que me dé inteligencia y yo voy manejando mi vida. Sé que hay momentos para gastar, sé que hay momentos para ahorrar, sé que hay momentos para trabajar, sé que hay momentos para descansar, sé que hay momentos para ir de vacaciones, sé que hay momentos que no se puede ir de vacaciones y me voy poco a poco. Y si algo, ¿verdad? Y con esto me muevo al otro punto. Si algo usted puede ver de nuestra iglesia, que a pesar de un montón de problemas y quizás errores que hemos cometido, nuestra iglesia siempre ha invertido el dinero,
Toda ofrenda que usted da, usted la ha visto aquí en edificio, la ve en canal, usted puede prender en la televisión y ver el canal. Usted oye, le prende la radio y usted sabe que eso no sale de la nada. Sabe todo, y Dios nos ha dado el favor y la gracia y poco a poco cada vez lo hemos hecho. Y todo porque la sabiduría de Dios va poco a poco llevándonos a hacer todas estas cosas. Hemos estado felices en carpas. Hemos estado felices en edificios caros. Hemos estado felices con 100 personas. Hemos estado felices con miles de personas. Porque lo de afuera no determina nuestro éxito y nuestra fe. Es la fe en el Dios Todopoderoso. No creemos en pobreza y tampoco estamos en lo desmedido. ¿Me sigue? Entonces, ahí es que yo quiero que usted vaya y vea esto. Yo quisiera que usted en su casa luego, me tengo que mover más rápido, usted en su casa luego analizara cómo en su vida ha influenciado. Y yo quiero que usted sepa que aún la manera política en que usted ve las cosas afecta lo que usted piensa de Dios en el área de las finanzas. Lo que sus padres le han enseñado, lo que la religión le ha enseñado. Y usted tiene que reestructurar sus pensamientos correctamente, pedirle dirección al Señor y buscar esas 3 cosas que dice Proverbio: entendimiento, sabiduría y la ciencia del santo. Señor, dame entendimiento, dame sabiduría y la ciencia tuya para yo prosperar y no ser tan bruto como este. ¿Todo el mundo conmigo? Ahora vaya conmigo. Dicho eso, te dije que hay 2 cosas más que quiero mostrarte, que todo está ¿verdad?, en conjunto. Vaya conmigo a Malaquías capítulo 13, el verso 6 al verso 8. La semana pasada hablamos un poquito acerca del aspecto del diezmo. Ahora, yo quiero que veamos otro principio en el día de hoy. En el verso 6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dice: y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y él contestó: en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Entonces, como dijo el gran filósofo en Puerto Rico, una cosa es una y otra es otra. No son lo mismo, ¿verdad? Y eso lo dijo también un contable, me parece. Una cosa es una y una cosa es otra. No son iguales. Definitivamente el diezmo y la ofrenda son 2 cosas diferentes. Y cada una de ellas tiene unos beneficios y unos requisitos en nuestra vida cuando lo vamos a hacer. Yo no voy a entrar hoy en todos los detalles de la diferencia. Algún día, en otro año, podremos estudiar, porque por lo menos una vez al año vamos a estudiar un tema financiero aquí en la iglesia, ¿verdad? En otro momento estudiaremos las bendiciones completas del diezmo. En otro momento estudiaremos las bendiciones completas de la ofrenda y podremos ir verso por verso. Hoy yo lo que quiero es que veamos que simplemente son 2 cosas diferentes. El diezmo es algo que damos consistentemente a Dios. Es una forma de disciplina que damos consistentemente a Dios. Cuando digo disciplina es que toma disciplina el diezmar. Lo damos consistentemente. Las ofrendas básicamente es todo aquello que hacemos por encima de presentarle a Dios nuestros diezmos. Todo lo que va por encima de nuestros diezmos, eso es mi ofrenda. Hace unas semanas atrás me preguntaron, ¿verdad?, que era mejor que la persona ofrendara o diezmara. A lo cual yo respondí que cuando tú estás empezando los caminos del Señor, yo sé que cuando tú llegas a la iglesia, ya tú tienes un montón de compromisos económicos que tú has hecho. Tienes que comenzar a hacer ajustes en tu mente, en tu cuerpo, en tus pensamientos, en tus hábitos y también en tus finanzas. Y que yo prefería como pastor que aprendieras la disciplina del diezmo, que mejor diezmara. ¿Por qué mucha gente no diezma? Porque ellos prefieren dividir el diezmo entre todos los cultos por sentirse que todos los cultos dieron algo. Entonces es algo de la mente de que yo tengo que sentirme que di todos los cultos algo, así que lo divido. Pero esto no funciona así. Nadie te está viendo, ni yo te estoy viendo, ni nadie al lado tuyo le importa. Eso está entre tú y Dios. Y yo considero que lo mejor que una persona puede hacer es comenzar a diezmar, apartar, y como vimos, esa 10ª parte de lo que es tu ingreso. Si tú no das más nada durante el mes, no te tienes que sentir mal. Tú simplemente estás cumpliendo con lo que tienes que hacer ahora, con lo que puedes en este momento, y haces tus ajustes y le crees a Dios y Dios te prospera, y poquito a poco a través de tu vida vas a ir aumentando. Pero cumplir con esa parte me parece que es más importante, y vimos el porqué de los diezmos. Vimos por lo menos unos detallitos los días pasados. Ya después de ahí, el aspecto de las ofrendas, lo que podamos hacer por encima de eso es otro nivel.
Y todos tenemos que saber que como creyentes, hermanos, nosotros no estamos buscando cómo dar menos, sino que nuestra vida siempre se trata de cómo dar más. Ahora, como esto es un estudio bíblico, en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, hay 5 ofrendas. No vamos a estudiarlas hoy todas, no las vamos a estudiar ninguna. Te voy a mencionar sencillo. Yo quiero mostrarte un principio nada más después de todo esto. Pero en el Antiguo Testamento usted va a ver múltiples ofrendas. La primera ofrenda que se habla en el Antiguo Testamento es la ofrenda que se conoce como el holocausto. Y básicamente era una ofrenda que era la demostración de una persona que era una demostración de adoración y de devoción y de compromiso con Dios. Una ofrenda de holocausto se ofrecía de tiempo en tiempo y los holocaustos esos holocaustos en particular tenían unos requisitos, eran un tipo de cosas las que se presentaban, por lo general eran derramamiento de sangre, estos en particular se sacrificaba un corderito, y la mayoría de los que vemos es este tipo en el Antiguo Testamento, pero en Levíticos está estructurado. La segunda ofrenda que vemos en la Biblia es la ofrenda de granos. Y es una ofrenda de agradecimiento a Dios por la provisión de Dios. Y en esta ofrenda se presentaban como unos bizcochitos, digo así para que entiendan, unos cakes, como unas tortas, y se llevaba me parece que era con vino, con un jugo, y era una ofrenda que se daba en agradecimiento a Dios por la provisión. La próxima ofrenda se conoce como la ofrenda de paz. Esta tiene el mismo propósito, en cierta manera, y vuelvo y repito, aclaro que estamos viendo lo básico hoy, ¿okay? Así que lo básico, pero básicamente esta ofrenda cumplía el mismo propósito de la ofrenda anterior, que es de granos, pero lo que se presentaba era diferente. Se presentaba no una torta, sino se presentaban sacrificios. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.